Mi esposo le regaló un auto de lujo a su amante. Y para el Día de la Madre simplemente me dio una flor de plástico de $10. Hice las maletas y vendí todo lo que tenía en casa. Cuando llegó solo había una nota que decía: me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Me llamo Alberta y a mis 64 años, pensé que ya había visto lo peor del matrimonio. Me equivoqué. El Día de la Madre empezó como cualquier otro domingo en nuestra casa de la calle Maple. La misma casa que había estado limpiando, manteniendo y pagando la hipoteca durante los últimos 23 años. Marty ya se había ido cuando me desperté, lo cual ya no era raro. Siempre tenía alguna excusa: jugar al golf temprano, desayunar con clientes, hacer recados urgentes. Hacía años que había dejado de cuestionar sus ausencias, convenciéndome de que una buena esposa confía en su marido. Preparé mi café en la cocina, que aún conservaba el mismo papel pintado amarillo que había colgado en 1998. El mismo azulejo agrietado junto al fregadero que Marty prometió arreglar el fin de semana siguiente durante los últimos 5 años. Todo en nuestra casa tenía ese aire cansado y olvidado, incluyéndome a mí. Alrededor de las 10 de la mañana, oí su camioneta entrar en la entrada. La puerta principal se cerró de golpe con esa fuerza que me indicó que estaba irritado por algo o que intentaba hacerse el importante. Sus pasos pesados resonaron por el pasillo mientras gritaba: Alberta, ¿dónde estás? Me sequé las manos con el paño de cocina y caminé hacia la sala, donde lo encontré de pie con algo a la espalda, con esa sonrisa forzada que usaba cuando estaba a punto de hacer algo que creía generoso, pero que en realidad no lo era. «Feliz Día de las Madres, cariño», dijo, sacando una flor de plástico de detrás de su espalda. Ni siquiera un ramo de flores de plástico. Una flor de esas que encuentras en las tiendas de liquidación, con un tallo verde y delgado y pétalos que parecían cortados de una cortina de ducha. La miré fijamente sintiendo un escalofrío en el estómago. «Gracias», logré decir, quitándole la flor de la mano. El plástico aún estaba tibio de haber estado en su camioneta, y había una pequeña etiqueta con el precio en el tallo que no se había molestado en quitar. $10.99. Sé que no es mucho, dijo, ya buscando su teléfono. Pero pensé que apreciarías algo que no se marchita. Fácil de mantener, ya sabes, como tú, como yo, fácil de mantener. Había estado casada con este hombre durante 40 años. Había trabajado como enfermera titulada durante 37 de esos años. Había contribuido a cada pago de la hipoteca, cada factura de servicios públicos, cada compra. Y esto era lo que yo valía para él. Una flor de plástico porque no requería mucho mantenimiento. Tengo que salir otra vez, continuó sin siquiera esperar mi respuesta. La reunión de negocios podría terminar tarde esta noche. Me besó la frente con el mismo entusiasmo que le mostrarías a un pariente lejano en un funeral, tomó sus llaves y se fue. Toda la interacción duró quizás 3 minutos. Me quedé allí sosteniendo esa flor de plástico, sintiendo algo cambiar dentro de mí. No era tristeza exactamente, sino algo más duro, algo más frío. Decidí prepararme un brunch del Día de la Madre como es debido. Preparé huevos revueltos como me gustaban, tosté pan hasta dorarlo y preparé jugo de naranja natural. Puse la mesa con nuestra vajilla de porcelana fina, la que había comprado con mi propio dinero, pero que nunca usé porque Marty decía que era demasiado elegante para uso diario. Bueno, hoy no era un día cualquiera. Mientras comía abrí el móvil para mirar Facebook, algo que ya casi no hacía porque siempre me hacía sentir peor con mi vida. Pero hoy, algo me atrajo. Quizás curiosidad, quizás intuición. Lo primero que vi me dejó helado. Ahí, en la parte superior de mi muro, había una foto publicada por Meadow Collins. Sabía quién era. Trabajaba en el banco donde Marty tenía su cuenta de empresa. 28 años, rubia, la clase de belleza segura que da el hecho de no tener que preocuparse nunca por el dinero ni por la edad. Estaba de pie junto a un Mercedes descapotable blanco flamante, con las llaves colgando de sus dedos impecables y el rostro radiante de emoción. El mensaje decía: la mejor sorpresa del Día de la Madre. Gracias a mi persona especial por hacerme sentir tan querida y apreciada. Algunos hombres sí que saben tratar bien a una mujer. Me quedé mirando la pantalla hasta que se me saltaron las lágrimas. La marca de tiempo indicaba que la foto se había publicado hacía 1 hora.
Una hora después de que mi esposo me regalara una flor de plástico de $10 y me dijera que no requería mucho mantenimiento, me temblaron las manos mientras revisaba los comentarios. Docenas de ellos. Sus amigos la felicitaban, le preguntaban quién era el hombre misterioso y comentaban lo afortunada que era. Un comentario en particular me revolvió el estómago. Chica, más te vale casarte con él. Un hombre que te regala un Mercedes por el Día de la Madre cuando ni siquiera tienes hijos. Eso sí que es madera de marido. Ni siquiera tenía hijos. Esta mujer iba a recibir un coche de lujo por el Día de la Madre cuando ni siquiera era madre. Mientras yo, que había criado a 2 hijastros que ya casi no me hablaban, recibí una flor de plástico. Dejé el teléfono y miré esa ridícula flor en mi mesa, junto a mi vajilla. El contraste era casi ridículo. Casi. Terminé de comer huevos, lavé los platos y guardé la vajilla. Luego fui a la computadora e hice algo que no había hecho en meses. Revisé nuestros extractos bancarios. Lo que encontré allí hizo que la flor de plástico pareciera una bofetada suave en comparación con un mazazo. En los últimos 6 meses, había recibido pagos a Mercedes-Benz de Beverly Hills. Pagos a restaurantes de lujo en los que nunca había estado. Pagos a Victoria's Secret, Nordstrom y una joyería del centro. Todos en citas en las que Marty me había dicho que trabajaba hasta tarde o que tenía citas con clientes. Solo el pago de Mercedes era más de lo que gané en 3 meses como enfermera. Me recosté en la silla, sintiendo algo que no había sentido en años. No era desamor, ni siquiera ira exactamente. Era claridad. Una claridad cristalina, fría como el hielo. Durante 40 años, había vivido con un hombre que me consideraba insignificante. Un hombre que creía que me merecía una flor de plástico mientras le regalaba a su amante un coche que costaba más que el salario anual de la mayoría. Un hombre que había gastado nuestro dinero, mi dinero, en otra mujer mientras yo llevaba años usando la misma ropa y comía cereales genéricos para ahorrar en la compra. Sonó el teléfono. Era mi hermana, que me llamaba para desearme un feliz Día de la Madre. Dejé que saltara el buzón de voz. Tenía cosas más importantes que hacer. Tenía que terminar un matrimonio, e iba a hacerlo bien. Regresé a la cocina y recogí esa flor de plástico. Por primera vez en todo el día, sonreí. Ese pedazo de plástico sin valor iba a ser el regalo más caro que Marty le había dado a nadie. Simplemente aún no lo sabía. La flor de plástico permaneció en la encimera de mi cocina durante 3 días, un recordatorio constante de en que se había convertido mi matrimonio. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía esa misma fría claridad calando hondo. Marty apenas notó que la había dejado allí. Ya casi no me veía. El miércoles por la mañana, después de que se fuera a otra de sus misteriosas reuniones de negocios, me preparé un café y me senté frente al ordenador con una determinación que no había sentido en años. Si iba a destruir mi matrimonio, necesitaba entender exactamente qué estaba destruyendo. Empecé con nuestra cuenta corriente conjunta, en la que había estado depositando fielmente mis sueldos de enfermera durante décadas. Lo que encontré me revolvió el estómago con una mezcla de rabia e incredulidad. El pago del Mercedes no fue algo único. Había tenido pagos mensuales durante los últimos 6 meses, cada uno de $873. Hice los cálculos. Más de $5,000 hasta ahora, con 2 años restantes de préstamo para un auto que nunca había visto, ni conducido, ni siquiera sabía que existía hasta que lo vi reluciente en las fotos de Meadows en Facebook. Pero eso fue solo el principio. Encontré pagos a Sunset Tower Apartments, el complejo de lujo del centro, de $1,500 al mes. Los llamé fingiendo estar interesado en alquilar, y me enteré de que ese era el costo de sus unidades premium de un dormitorio con vistas a la ciudad y servicio de valet parking, cargos de Victoria's Secret, cargos de Nordstrom, Saks Fifth Avenue, una joyería en Rodeo Drive donde una sola compra había costado $3,000. Restaurantes que nunca podría permitirme, spas que solo soñaba con visitar, y un viaje de fin de semana al Valle de Napa que costó más de mi presupuesto anual para ropa. Cada gasto fue en un día en que Marty me había dicho que estaba trabajando. Cada compra fue algo que nunca me beneficiaría. Abrí las redes sociales de Meadow, sintiéndome como una detective construyendo un caso. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Construyendo un caso contra mi propio esposo.
Su Instagram era un catálogo de la vida por la que había estado pagando sin saberlo. Bolsos de diseñador que costaban más que mi salario mensual, catas de vino en Napa, viajes de fin de semana a Santa Bárbara, pendientes de diamantes que reflejaban la luz en selfies cuidadosamente posados, y siempre subtítulos crípticos sobre su generoso benefactor y cómo algunas mujeres simplemente saben cómo ser apreciadas. La mujer vivía como una reina con mi salario de enfermera y el declive de Marty. Ingresos reducidos. No solo viviendo como una reina. Viviendo mejor que nunca, incluso en mi propia casa. Encontré fotos de cenas en restaurantes donde solo el vino me costó más de lo que gasté en comestibles en un mes. Encontré fotos de ella con joyas que reconocí por los cargos en los extractos de nuestras tarjetas de crédito. Encontré una foto suya con un vestido de seda con la etiqueta de Nordstrom aún visible en la esquina. Estaba presumiendo de ello. No solo por su estilo de vida, sino por el hecho de que se lo estaba quitando a un hombre casado. En una foto, llevaba lo que parecía un anillo de bodas en la mano derecha en lugar de la izquierda, con una leyenda que decía: a veces los mejores matrimonios no son los legales. Tuve que dejar de mirar antes de golpear la pantalla del ordenador con el puño. Esa tarde llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo por primera vez en más de un año. Necesitaba tiempo para pensar, planificar y, sobre todo, entender exactamente con qué activos estaba trabajando. Fui al banco, el mismo donde trabajaba Meadow, y pedí hablar con alguien sobre nuestras cuentas. La gerente, una amable mujer llamada Susan, que me conocía desde hacía años, buscó toda nuestra información en su ordenador. S.R.A. Patterson, dijo con voz cuidadosamente neutral. Veo que estás aquí por tus cuentas. ¿Va todo bien? Conocía a Susan desde que era cajera. La había visto ascender a la gerencia, siempre había sido amable con ella. Pero ahora vi algo en sus ojos que parecía lástima, y me di cuenta de que lo sabía. Ella sabía de Marty y Meadow, probablemente lo sabía desde hacía meses. Necesito saber qué activos están a mi nombre, dije en voz baja. ¿Y qué deudas podrían estar a mi nombre que desconozco? La expresión de Susan se suavizó. Echó un vistazo al banco y se inclinó ligeramente hacia adelante. Alberta, cariño, ¿hay algo en específico que te preocupe? Me preocupa todo. Dije que necesitaba un panorama completo de nuestra situación financiera. Todo lo que está a mi nombre, todo lo que está a nombre de ambos y cualquier cosa que pudiera afectarme legalmente. Susan asintió y empezó a buscar documentos en su pantalla. Lo que me mostró fue mejor de lo que me había atrevido a esperar. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había dado el enganche con dinero de mi herencia cuando falleció mi madre. Tenía documentación de ello. Nuestra cuenta corriente conjunta recibía mis depósitos directos, pero la cuenta de negocios de Marty era independiente y, al parecer, perdía dinero a un ritmo mayor del que ganaba. Y lo más importante, las tarjetas de crédito que había estado usando para financiar el estilo de vida de Meadow estaban solo a su nombre. Nunca me había incluido en esas cuentas, probablemente para ocultarme los gastos, lo que significaba que no era legalmente responsable de esas deudas. Susan, le dije hipotéticamente hablando, si alguien quisiera separar sus finanzas de las de su cónyuge, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Susan guardó silencio un largo rato. Luego sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio. Esta es mi abogada de divorcio, dijo en voz baja. Es muy buena protegiendo el patrimonio de las mujeres durante las separaciones. Y muy discreta, además. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso. Gracias, Alberta, dijo Susan mientras me levantaba para irme. Espero que sepas que te mereces algo mejor. Siempre has sido una de las personas más amables que vienen aquí. Y trabajas tan duro, asentí, sin atreverme a hablar sin llorar. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. Después de 40 años, alguien por fin me veía con claridad. Esa noche, Marty llegó a casa con flores. Flores de verdad esta vez. Una docena de rosas rojas que probablemente costaron $40. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, aunque ya lo sabía. Culpa. Se sentía culpable por algo. Probablemente por pasar el día con Meadow en lugar de en la obra donde decía estar trabajando. ¿Puede un hombre comprarle flores a su esposa?, dijo, besándome la mejilla. Últimamente te ves un poco decaída. Pensé que estas te animarían. Miré esas rosas.
Hermosas caras y sin importancia. Y pensé en la flor de plástico que aún estaba en la encimera de mi cocina. La flor de plástico que le había costado $11 y que iba a costarle todo lo demás. Son preciosas, dije. Gracias. Esa noche, mientras Marty roncaba a mi lado, me quedé despierta mirando al techo y haciendo planes. Ya no estaba solo enfadada. Era estratégica. Y por primera vez en décadas pensaba en mi propio futuro. En lugar de intentar salvar el de otra persona, la flor de plástico me había mostrado quién era realmente para mi esposo. Ahora yo iba a mostrarle quién era él realmente para mí. La oficina del abogado no se parecía en nada a lo que esperaba. En lugar de la intimidante caoba y el cuero, Patricia Hernández había decorado su espacio con colores cálidos y sillas cómodas. Era más joven que yo, quizá de unos 50 años, con una mirada amable y un apretón de manos seguro que me indicaba que había ayudado a muchas mujeres como yo. Susan del banco me habló muy bien de ti, dijo Patricia mientras nos instalábamos en su oficina. Dijo, necesitabas orientación sobre cómo proteger tu patrimonio. Había estado pensando en esta conversación durante días, pero sentada en esa silla, de repente me sentí pequeña y tonta. Creo que mi marido me está engañando, dije con las palabras saliendo atropelladamente. Sé que está gastando nuestro dinero en otra mujer. Y quiero asegurarme de no perderlo todo al dejarlo. Patricia asintió sin juzgarme, sacando un bloc de notas. Cuéntame tu situación, Alberta. Tómate tu tiempo. Así lo hice. Le conté lo de la flor de plástico y el Mercedes. Le conté sobre mis 40 años de matrimonio con un hombre que poco a poco había dejado de verme como persona, y había empezado a verme como una conveniencia. Le conté sobre mi trabajo como enfermera mientras él dirigía una empresa de construcción que apenas alcanzaba el punto de equilibrio, sobre el dinero que heredé de mi madre y que había ido a parar a nuestra casa, sobre la cuenta de jubilación que había estado creando durante décadas. Patricia tomó notas mientras hablaba, y de vez en cuando me hacía preguntas sobre la documentación y los plazos. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró fijamente. Alberta, voy a ser sincera contigo. Estás en mejor posición de la que crees, pero solo si actuamos con cuidado y estrategia. Abrió una carpeta y empezó a explicarme lo que ella llamaba mi estrategia de protección de activos. La casa, que estaba a nombre de ambos, se había comprado principalmente con el dinero de mi herencia. Tenía la documentación que lo demostraba. Mi cuenta de jubilación del hospital era solo mía, acumulada durante 37 años de enfermería. La cuenta corriente conjunta podría ser problemática. Pero como la mayoría de los gastos cuestionables se habían hecho con tarjetas de crédito a nombre exclusivo de Marty, podía argumentar que desconocía esos gastos. La clave, dijo Patricia, es que debemos dejar constancia documental clara de que desconocías los gastos extramatrimoniales de tu esposo. También debemos documentarlo todo antes de que hagas cualquier movimiento. Me entregó una lista de tareas: recopilar extractos bancarios de los últimos 2 años, imprimir las facturas de las tarjetas de crédito y tomar fotografías de todos los bienes importantes de la casa. Y lo más importante, documentar el horario y el paradero de Marty para establecer un patrón de engaño. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. El tiempo que necesites, dijo Patricia. Cuanto más sólida sea nuestra documentación, mejor será el resultado. Pero Alberta, necesito que entiendas algo. Este proceso podría revelar aspectos dolorosos de tu matrimonio. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la flor de plástico que tenías en la encimera de la cocina. Ya los estoy enfrentando. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en detective de mi propia vida. Llevé un registro detallado de cuando Marty salía de casa y cuando regresaba, anotando las excusas que daba y comparándolas con los cargos en sus tarjetas de crédito. El patrón era incriminatorio. Cada reunión de negocios se correlacionaba con gastos en restaurantes u hoteles. Cada trabajo de horas extras coincidía con cobros en joyerías o boutiques de ropa. Descubrí que le había estado diciendo a Meadow que estaba separado de mí y que vivía en la misma casa solo por conveniencia económica. Lo descubrí llamando a uno de los restaurantes donde se había usado su tarjeta de crédito y preguntando si recordaban a la pareja que había cenado allí en una fecha específica. La anfitriona, probablemente pensando que estaba planeando una sorpresa romántica, me contó todo sobre la encantadora joven que había estado allí con un señor mayor,
y como les había comentado al personal que su novio finalmente se estaba divorciando de su exesposa. Exesposa. Yo le había estado preparando el desayuno todas las mañanas, lavando su ropa, cuidando su casa, y yo era la esposa arreglada. El descubrimiento más devastador fue cuando encontré un segundo celular escondido en su camioneta. Había salido a buscar algo de la guantera y allí estaba, escondido debajo del asiento del conductor. Los mensajes de texto de ese teléfono lo revelaron todo. Marty no solo tenía una aventura. Llevaba una doble vida. Para Meadow, él era un empresario exitoso que se divorciaba amistosamente de una mujer que no lo comprendía. Le había dicho que yo era frío, indiferente y que solo me interesaba su dinero. Se había presentado como la víctima de un matrimonio sin amor con una mujer que se había descuidado y ya no le importaba el romance. La ironía era asombrosa. Estaba gastando mi dinero para impresionar a una mujer quejándose de mi supuesta avaricia. Pero los mensajes de texto también revelaban algo más. Marty le había hecho promesas a Meadow que no podía cumplir. Le había dicho que le compraría una casa. Le había prometido un viaje a Europa. Incluso había sugerido que podrían casarse en cuanto su divorcio fuera definitivo y él pudiera liquidar sus bienes, mis bienes. Planeaba divorciarse de mí y usar mi jubilación, mi herencia, todo lo que había ganado con tanto esfuerzo para construir una nueva vida con una mujer más joven que su propia hija. Fotografié cada mensaje, cada correo electrónico, cada prueba. Patricia tenía razón en una cosa. El proceso revelaba verdades dolorosas, pero también algo más. Marty no solo era infiel. Era estúpido. Había creado un registro documental que lo destruiría en cualquier proceso de divorcio. Le había hecho promesas a su amante que demostrarían su intención de defraudarme con el patrimonio conyugal. Había documentado su propio engaño tan exhaustivamente que Patricia dijo que era uno de los casos más sólidos que había visto. La mayoría de los cónyuges infieles intentan ocultar sus aventuras, me dijo durante una de nuestras reuniones. Su esposo prácticamente ha estado publicitando las suyas. Es casi como si quisiera que lo atraparan. Quizás si quería que lo atraparan. Quizás después de 40 años era demasiado cobarde para pedir el divorcio directamente, así que me obligaba a hacerlo por él. Bueno, yo estaba encantada de complacerlo, pero le iba a costar más de lo que esperaba. La última pieza de mi estrategia surgió de una fuente inesperada. Durante uno de mis turnos regulares de enfermería, estaba cuidando a una paciente mayor cuya hija estaba de visita. La hija, una mujer de mi edad, mencionó que era tasadora de bienes raíces. Estoy en proceso de divorcio. Me sorprendí diciendo, mi abogado dice que necesito tasar nuestra casa, pero no quiero que mi esposo lo sepa todavía. La mujer, que se llamaba Carol, me miró con comprensión. Tasación al paso. Me dijo, puedo darle una evaluación preliminar basada en ventas comparables en su vecindario y en los registros públicos sobre los metros cuadrados y las características de su casa. No se sostendrá en un tribunal, pero le dará una cifra aproximada para fines de planificación. 2 días después, Carol me llamó con números que me hicieron temblar las manos. Nuestra casa, que habíamos comprado por $90.000 hacía 23 años, ahora valía más de 400.000. Y como podía demostrar que mi herencia había aportado la entrada y que mis ingresos habían contribuido a la mayor parte de los pagos de la hipoteca, tenía derecho a mucho más de la mitad. Esa noche, sentada en la cocina con los papeles de Patricia extendidos sobre la mesa, miré aquella flor de plástico y sentí algo que no había sentido en décadas. Poder. No el poder insignificante de una pequeña venganza, sino el verdadero poder de tener opciones. Marty llegó después de otra reunión de negocios a altas horas de la noche, oliendo a perfume caro y vino. ¿Qué tal tu día, cariño?, me preguntó besándome la cabeza con el mismo cariño casual que le dedicaría a una mascota. Muy productivo, dije. Muy productivo, sin duda. No notó los papeles que recogí rápidamente y guardé en una carpeta. No notó el tono nuevo y acerado de mi voz. No notó nada en absoluto, que era justo lo que esperaba. La flor de plástico reflejó la luz de la lámpara del techo. Sus pétalos falsos brillaban como una promesa. Pronto, muy pronto, Marty aprendería que los regalos más caros a veces son los que parecen inútiles a primera vista. 3 meses de planificación cuidadosa lo habían llevado a este momento.
Me paré frente al espejo del baño, pintándome los labios con firmeza, preparándome para la actuación de mi vida. Esta noche iba a ser la esposa que Marty recordaba de hacía 40 años. Esta noche le daría exactamente lo que él creía que quería. El comedor parecía sacado de una revista. Había usado la vajilla de nuestra boda, la que no habíamos tocado en más de una década. Las velas titilaban sobre la mesa, proyectando una cálida luz sobre las flores que había comprado esa tarde. Flores de verdad, no de plástico. No se me escapó la ironía. Había pasado el día cocinando todas las comidas favoritas de Marty, carne asada con la salsa de champiñones que tanto le encantaba, puré de papas casero, la cazuela de judías verdes que preparaba su madre. Toda la casa olía a comodidad y nostalgia, justo lo que buscaba. Cuando Marty entró por la puerta a las 6:30, pude ver la confusión en su rostro. Durante los últimos 3 meses había estado distante, pero sin confrontar, siguiendo las formalidades de nuestro matrimonio mientras construía mi caso en secreto. La transformación de esta noche lo pillaría completamente desprevenido. ¿Qué es todo esto?, preguntó, aflojándose la corbata al contemplar la elegante mesa y el olor a comida casera. He estado pensando, dije acercándome a ayudarlo con la chaqueta. En nosotros, en nuestro matrimonio. Siento que nos hemos distanciado, y no quiero eso. Vi un destello en sus ojos. Culpa, tal vez, o cálculo. Después de 40 años, podía leer sus expresiones como un libro viejo y desgastado. Alberta, no tenías que tomarte tantas molestias, dijo. Pero noté que estaba contento. Marty siempre había sido susceptible a los halagos y la atención. Quiero, dije, llevándolo a la mesa. Quiero que reconectamos. He estado pensando en cuánto hemos cambiado ambos a lo largo de los años, y tal vez debamos hacer algunos cambios para proteger lo que hemos construido juntos. Durante la cena interpreté el papel a la perfección. Me reí con sus historias, le pregunté sobre su trabajo y lo felicité por su perspicacia empresarial. Le dije cuánto apreciaba todo lo que hizo por nosotros y lo agradecida que estaba por la seguridad que nos brindó. Cada palabra estaba calculada para alimentar su ego y hacerle bajar la guardia. ¿Sabes?, dije durante el postre. He estado preocupado por nuestra seguridad financiera. Con toda la volatilidad del mercado últimamente, quizá deberíamos revisar nuestras pólizas de seguro, asegurarnos de que todo esté bien protegido. Marty asintió cortando su rebanada de pastel de manzana. Qué buena idea, Alberta. De todas formas, tenía pensado actualizar algunos de esos documentos. De hecho, ya contacté a nuestro agente de seguros, dije con indiferencia. Nos está enviando unos documentos para que los revisemos. Solo actualizaciones de rutina para asegurarnos de que todos nuestros bienes estén bien cubiertos. En ese momento todo dependía de ello. Los documentos que Patricia había preparado no eran para nada papeles de seguro. Eran formularios legales que me transferían directamente la propiedad de varios activos clave, incluyendo la parte de Marty en la casa y sus derechos sobre mi cuenta de jubilación. Pero estaban ocultos entre páginas de documentación de seguros de aspecto legítimo, camuflada en lenguaje legal, lo que los hacía casi imposibles de localizar a menos que los buscaras. Eso suena bien, dijo Marty completamente concentrado en su pastel. Simplemente déjenlos en mi escritorio cuando lleguen. Firmaré lo que sea necesario. Había estado contando con esa respuesta. En 40 años de matrimonio, Marty nunca había leído un documento legal a fondo. Siempre daba por sentado que si le presentaba algo, era por su bien. Su confianza en mi inocuidad estaba a punto de costarle todo. Después de cenar, nos fuimos a la sala, donde le serví su bourbon favorito y me senté a su lado en el sofá. Hacía meses que no me sentaba tan cerca de él, y aún olía el perfume de Meadow en su ropa, aunque era evidente que había intentado disimularlo con colonia. Marty, dije, tomándole la mano. Quiero que sepas que entiendo que no somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos. Ambos hemos crecido y cambiado, y quizá hayamos tomado algunas decisiones que no fueron las ideales. Observé su rostro con atención mientras hablaba. Él escuchaba, pero pude ver su mente trabajando, probablemente preguntándose si yo sabía algo o si era solo una reflexión marital general. Lo que quiero decir es, continué, que sé que últimamente no he sido la esposa más atenta. He estado tan concentrada en el trabajo y en mis propias preocupaciones que quizá no he estado prestando suficiente atención a tus necesidades.
Esta era la oportunidad que él había estado esperando. Pude ver el alivio inundar su rostro al darse cuenta de que yo estaba asumiendo la responsabilidad de los problemas de nuestro matrimonio. Alberta, ambos hemos cometido errores, dijo con ese tono suave y condescendiente que usaba cuando creía ser magnánimo. El matrimonio es duro. Se necesitan dos personas comprometidas para que funcione. Exactamente. Dije que por eso creo que deberíamos empezar de cero. Borrar el pasado, proteger lo que hemos construido y avanzar juntos. Los documentos llegaron por mensajería a la mañana siguiente, tal como lo había acordado. Los dejé en el escritorio de Marty con una nota explicando que eran las actualizaciones del seguro que habíamos hablado y que nuestro agente necesitaba que las firmara y las devolviera en 48 horas. Fui a trabajar como siempre, dedicando mi turno a atender pacientes y contando las horas hasta comprobar si Marty había mordido el anzuelo. Cuando llegué a casa esa noche, los documentos firmados estaban en la encimera de la cocina, justo donde esperaba encontrarlos. Me temblaban ligeramente las manos al hojear las páginas, comprobando cada firma. Estaban todas allí. La escritura segura de Marty en cada línea importante, la transferencia de propiedad, la renuncia a derechos, la cesión de derechos que ni siquiera sabía que poseía. Patricia me había explicado que los documentos eran completamente legales. No estaba falsificando nada ni engañándolo para que firmara algo fraudulento. Simplemente le estaba presentando documentos que debería haber leído, pero decidió no hacerlo. Que no entendiera lo que firmaba no invalidaba los contratos. La ley presupone que los adultos leen los documentos antes de firmarlos. Patricia me había dicho que si firma documentos transfiriendo la propiedad de bienes a su nombre, esas transferencias son legalmente vinculantes, independientemente de si entendía lo que hacía. Esa noche Marty llegó a casa con más flores y una botella de vino. Firmé los papeles del seguro, dijo besándome la mejilla. Parece algo bastante común. Qué buena idea actualizarlo. Gracias, cariño, dije aceptando las flores con una sonrisa que parecía más sincera que cualquier otra que había mostrado en meses. Me siento mucho más segura sabiendo que todo está bien protegido. Durante las semanas siguientes seguí interpretando el papel de esposa renovada. Le preparé sus comidas favoritas, me interesé por su trabajo e incluso sugerí que planeáramos unas vacaciones juntos. Marty respondió tal como lo había predicho, volviéndose más cariñoso y atento, probablemente aliviado de que su mala conciencia se tranquilizara. No tenía ni idea de que la mujer que le preparaba el desayuno y le planchaba las camisas acababa de adquirir legalmente casi todo lo que creía poseer. No tenía ni idea de que su intento de prepararse para el divorcio ocultando bienes había fracasado estrepitosamente. No tenía ni idea de que la esposa a la que había desestimado por considerarla poco cuidadosa había sido todo lo contrario. Mantuve esa flor de plástico en la encimera de la cocina durante todo este tiempo, un recordatorio constante de lo que había iniciado esta cadena de acontecimientos. Cada mañana, cuando Marty se iba a sus reuniones de negocios con Meadow, cada noche, cuando llegaba a casa oliendo a su perfume y contándome mentiras sobre su día, miraba esa flor y sentía la satisfacción de saber que su traición estaba financiando su propia destrucción. La última pieza de mi plan ya estaba en marcha. Había dado mi aviso en el hospital, diciéndoles que necesitaba una baja prolongada por motivos familiares. Había estado sacando discretamente mis pertenencias de casa, unas cuantas a la vez, y guardándolas en un centro al otro lado de la ciudad. Había abierto una cuenta bancaria nueva solo a mi nombre, transferido mis fondos de jubilación y cambiado el depósito directo de mis últimos cheques. Marty no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado ocupado gastando dinero que ya no poseía legalmente en una mujer que no tenía ni idea de que su sugar daddy estaba a punto de convertirse en una carga muy cara. La trampa estaba tendida. Solo faltaba activarla. La mañana en que Marty se fue de viaje de fin de semana al Valle de Napa con Meadow fue la mañana que había planeado durante 4 meses. Estaba en nuestra habitación empacando su costosa maleta con ropa que yo había lavado y planchado, completamente ajeno a que se encaminaba hacia la destrucción de su vida. Es una conferencia de construcción, dijo sin siquiera mirarme mientras doblaba camisas y las guardaba en la maleta. Habrá clientes importantes. Podría haber oportunidades importantes para hacer contactos. Asentí desde mi sitio junto al tocador, observándolo empacar corbatas de seda y colonia para su supuesta conferencia de negocios. Me parece genial, cariño. Espero que te vaya bien.
La mentira le salía tan fácil que me preguntaba si siquiera recordaba cómo se sentía la verdad. Según los extractos de su tarjeta de crédito, había reservado un fin de semana romántico en un resort con viñedos, con masajes para parejas y cenas en restaurantes que no permitían reuniones de negocios. Probablemente vuelva el domingo por la noche, dijo, cerrando la cremallera de su bolso. No me esperes despierto. No lo haré, dije. Y por primera vez en meses, quise decir algo exactamente como sonaba. Después de que su camioneta desapareciera calle abajo. Me quedé en el repentino silencio de nuestra casa y sentí una calma que no había experimentado en décadas. Hoy era el día en que dejaría de ser una víctima y empezaría a ser algo mucho más peligroso para hombres como Marty. Hoy me convertiría en una mujer que se negaba a ser ignorada. Empecé en el dormitorio, revisando sistemáticamente cada cajón, cada armario, cada espacio que contenía algo de valor. El joyero contenía piezas que había heredado de mi madre. Artículos que Marty probablemente había olvidado que poseía, pero que valían más que su camioneta. El anillo de compromiso de diamantes de mi abuela, que valía al menos $15,000 según la tasación que había hecho meses antes. Collares de perlas que habían pertenecido a mi familia durante generaciones. Un reloj que mi padre me regaló cuando me gradué de enfermería. Todo fue a parar en cajas cuidadosamente etiquetadas que subí a mi coche. Los muebles eran lo siguiente. No todos, solo las piezas importantes. El juego de comedor antiguo que compré con mi propio dinero hace 5 años cuando Marty dijo que no podíamos permitirnos reemplazar nuestra vieja mesa. El reloj de pie que había pertenecido a mis padres. El piano que tocaba de niño, que mi madre me dejó al morir. Había contratado a una empresa de mudanzas para que me ayudara, diciéndoles que iba a trasladar unos muebles a un trastero. Llegaron al mediodía. 3 profesionales de la mudanza cargaron eficientemente mis artículos seleccionados en su camión sin preguntarme por qué solo me llevaba algunas cosas y dejaba otras. A las 3 la casa se veía sutilmente diferente, pero no visiblemente vacía. Marty se daría cuenta tarde o temprano, pero no de inmediato. Era justo lo que quería. El último paso era el que había estado temiendo y esperando durante meses. Me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y escribí la carta que pondría fin a 40 años de matrimonio. Las palabras salieron con más facilidad de lo esperado. Quizás porque las había estado ensayando mentalmente durante tanto tiempo. O quizás porque la verdad siempre sabe cómo hablar por sí sola. Marty, empecé, para cuando leas esto, me habré ido de tu vida para siempre. Sé lo de Meadow. Sé lo del Mercedes, el apartamento, las joyas, los viajes y todas las demás maneras en que has estado gastando nuestro dinero en tu amante mientras me regalabas flores de plástico y me decías que debería estar agradecida por tu enfoque desinteresado en nuestro matrimonio. Sé que le dijiste que estabas separada de mí. Sé que me pintaste como una esposa fría y codiciosa que no te entendía. Sé que le prometiste una casa, un viaje a Europa y un matrimonio financiado con los bienes que planeas quitarme en el divorcio. Lo que no sabes es que durante los últimos 4 meses he estado documentando cada mentira que dijiste, cada dólar que gastaste y cada promesa que le hiciste con dinero que legalmente era mío. Lo que tampoco sabes es que hace 3 meses firmaste los documentos transfiriéndome la propiedad total de esta casa. Firmaste los documentos renunciando a cualquier derecho sobre mi cuenta de jubilación. Firmaste los documentos que te hacen legalmente responsable de todas las deudas que incurriste durante tu aventura, a la vez que me proteges de cualquier responsabilidad financiera por tus decisiones. Creíste que estabas firmando los papeles del seguro porque nunca te molestaste en leer nada de lo que te puse delante. Confiaste en mí para que me encargara de los detalles aburridos de nuestra vida mientras tú te concentrabas en los detalles emocionantes de tu otra vida. Esa confianza te va a costar más de lo que imaginas. Me quedo con la casa. Me quedo con el dinero de mi jubilación. Me quedo con todo lo que aporté a este matrimonio y con todo lo que gané durante este matrimonio. Tú te quedas con la deuda de la tarjeta de crédito de tu infidelidad, el préstamo de Meadows Mercedes y el alquiler de su apartamento. He solicitado la separación legal, y mi abogada tiene toda la documentación necesaria para garantizar que no puedas reclamar ninguna parte de mis bienes. Las pruebas de tu adulterio y engaño financiero son exhaustivas e innegables. No lo hago por venganza. Lo hago porque finalmente entiendo que merezco algo mejor que un hombre que me ve como alguien que no necesita mantenimiento y trata a su amante como una prioridad.
Merezco algo mejor que alguien que cree que una flor de plástico es suficiente agradecimiento para una mujer que dedicó 40 años a construir una vida que él, en secreto, planeaba regalar a alguien más. Por cierto, dejé tu flor de plástico en el centro de la mesa de la cocina. Es lo único en esta casa que realmente representa lo que nuestro matrimonio significó para ti. Así que pensé que deberías quedártela. No intentes contactarme. No intentes encontrarme. No intentes convencerme de que todo esto es un malentendido o de que puedes cambiar. Confié en ti durante 40 años y usas esa confianza para financiar una relación con otra mujer. No hay vuelta atrás. Espero que Meadow valga la pena, Marty, porque es todo lo que te queda, Alberta. Doblé la carta con cuidado y la puse en la mesa de la cocina, junto a la flor de plástico. El simbolismo era perfecto. El regalo sin valor que me había abierto los ojos a su traición, junto a las palabras que cerrarían la puerta a nuestro matrimonio para siempre. Miré la casa una última vez. Este lugar que había sido mi hogar durante 23 años, pero que nunca había sido realmente mío. Las paredes guardaban 40 años de recuerdos, pero la mayoría parecían pertenecer a otra persona. Ahora, la mujer que había vivido aquí, que había aceptado migajas y las había llamado amor, que se había dejado la piel trabajando mientras su marido gastaba sus ganancias en otra mujer, esa mujer había desaparecido. Tomé mi bolso y mi última caja de objetos personales y salí por la puerta principal. No cerré con llave. Ya no era mi responsabilidad. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero luminoso, con ventanas que daban al este, hacia el amanecer. Había firmado el contrato de arrendamiento 2 semanas antes con el dinero de la venta de unas joyas que no quería conservar. No era mucho, pero era mío como nunca lo había sido esa casa. Mientras desempacaba las cajas en mi nueva sala, sonó el teléfono. Era Susan, del banco. Alberta, dijo, quería informarle que hoy hubo una actividad inusual en una de las cuentas. Alguien intentó acceder a la línea de crédito con garantía hipotecaria, pero fue rechazada porque los documentos de propiedad solo muestran tu nombre. Sonreí acomodándome en mi nueva silla junto a la ventana. Gracias por avisarme, Susan. Además, continuó, hoy hubo cargos importantes en las tarjetas de crédito personales del señor Patterson. Pensé que deberías saberlo por si afectan a tus procedimientos legales. Marty estaba gastando dinero que no tenía, probablemente intentando impresionar a Meadow durante su fin de semana romántico, completamente inconsciente de que su mundo financiero estaba a punto de derrumbarse. Agradezco la información, dije. Esa noche me preparé una cena sencilla y la comí mientras contemplaba la puesta de sol desde la ventana de mi nueva cocina. En algún lugar de la ciudad, Marty probablemente brindaría por su futuro con vino caro, contándole a Meadow sobre la casa que pronto compartirían y la vida que construirían juntos con un dinero que ya no existía. Mañana conduciría a casa y encontraría mi carta y una casa vacía. Llamaría a las compañías de sus tarjetas de crédito y descubriría que sus cuentas estaban al límite. Intentaría acceder a nuestras cuentas conjuntas y descubriría que me las habían transferido legalmente. Contactaría con un abogado y le dirían que los documentos que había firmado eran vinculantes y que su adulterio había eliminado cualquier derecho a pensión alimenticia. Pero esa noche, por primera vez en 40 años, dormí en una cama que me pertenecía por completo. En un hogar donde nadie podía darme por sentado, planeando un futuro que nadie más podría robarme. La flor de plástico ahora era problema de Marty. 6 meses después, estaba arreglando tulipanes frescos en un jarrón cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de la oficina de Patricia, y sentí esa opresión familiar en el pecho que me invadía cada vez que los aspectos legales de mi nueva vida exigían atención. Alberta. La voz de Patricia era cálida pero seria. Tengo algunas novedades sobre el acuerdo final que creo que les interesará saber. Me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana, contemplando el pequeño jardín que había plantado en el patio de mi complejo de apartamentos. ¿Buenas o malas noticias? Sin duda, buenas noticias, dijo. La venta de la casa se cerró ayer. Después de liquidar la hipoteca restante y los gastos legales, obtendrás un poco más de $300,000. Y el abogado de Marty ha confirmado que retirará todos los derechos sobre tu cuenta de jubilación. Había puesto la casa a la venta 3 meses antes, no porque necesitara el dinero, sino porque no soportaba la idea de que Marty pasara por delante de ella todos los días, planeando cómo recuperarla.
Es mejor empezar de cero que pasar años mirándome por encima del hombro. ¿Qué hay de su situación financiera?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Patricia guardó silencio un momento. No es agradable, Alberta. Las compañías de tarjetas de crédito han sido muy agresivas con el cobro de la deuda de su aventura. Tuvo que declararse en bancarrota el mes pasado, y al parecer su relación con la mujer no sobrevivió a la presión financiera. Debería haber sentido satisfacción al saber que Marty y Meadow habían roto, pero en cambio, sentí algo parecido a la lástima. No por él, sino por ambos. 40 años de matrimonio y todo se había reducido a esto. Abogados, extractos bancarios y las frías matemáticas de dividir una vida. Gracias por todo, Patricia. Dije, sé que este caso no ha sido el más emocionante que has llevado, pero salvaste mi futuro. Alberta, dijo Patricia, ¿puedo decirte algo? En 20 años de derecho de familia, nunca he visto a nadie manejar un divorcio con tanta dignidad como tú. Nunca dejaste que la ira decidiera por ti. Simplemente recuperaste lo que era tuyo en silencio. Después de colgar, me quedé sentada en mi silla un buen rato pensando en la dignidad, la ira y las extrañas maneras en que la vida nos enseña quiénes somos realmente. Hace un año, era una mujer que aceptaba flores de plástico y las llamaba amor. Hoy, era una mujer dueña de su casa, controlaba sus finanzas y no respondía ante nadie más que ante sí misma. La transformación no había sido fácil. Hubo noches en las que lo cuestioné todo. Sentí que la soledad me tragaría por completo. Hubo momentos en los que me pregunté si 40 años de familiaridad, incluso la mala familiaridad, serían mejores que la incertidumbre de empezar de cero a los 64. Pero esos momentos pasaban, generalmente cuando hacía algo que nunca antes había tenido tiempo libre, como tomar una clase de cerámica los jueves por la noche, dormir hasta las 9 los sábados o cenar helado sin que nadie comentara mis decisiones. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía de maneras que nunca imaginé. Leía libros que me interesaban en lugar de ver programas de televisión que me aburrían. Decoré mi apartamento con colores que me encantaban en lugar de tonos neutros que no ofendían a nadie. Compraba la comida según lo que quería comer, no según lo que alguien más esperaba encontrar en el refrigerador. Lo más extraño era lo poco que extrañaba a Marty. Extrañaba la idea de él, el concepto de tener una pareja, pero no extrañaba su presencia en mi vida diaria. No extrañé andar con pies de plomo ante sus cambios de humor, fingir interés en sus historias sobre trabajos de construcción o quedarme despierta escuchándolo roncar mientras me preguntaba si estaría soñando con otra mujer. 3 semanas después, estaba haciendo la compra cuando los vi. Marty estaba en la caja delante de mí, con aspecto mayor y más pequeño de lo que recordaba. Junto a él estaba una mujer que no reconocí, alguien de su edad, con ojos cansados y ropa de tienda de descuento. Supuse que sería su nueva novia, alguien cuyas expectativas probablemente se ajustaran más a lo que él realmente podía ofrecer. Levantó la vista y me vio justo cuando el cajero terminaba de escanear sus artículos. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego se acercó a mí, dejando a su acompañante junto a la caja. Alberta, dijo con voz insegura. ¿Te ves bien? Sí que me veía bien. Lo sabía. Había bajado de peso, no por estrés, sino por comer mejor y caminar todas las noches. Me había cortado el pelo con un estilo que me favorecía la cara, en lugar del práctico corte bob que había llevado durante 20 años. Llevaba un vestido que había comprado simplemente porque me gustaba el color, no porque fuera apropiado para alguien de mi edad. Hola, Marty, dije con voz neutra. Yo empezó pero se detuvo mirando a su compañero, que nos observaba con evidente curiosidad. Quería decirte que siento cómo terminó todo, cómo te traté. Miré a este hombre que había compartido mi vida durante 4 décadas, que me había regalado una flor de plástico mientras le compraba un Mercedes a su amante, que estaba dispuesto a robarme el dinero de mi jubilación para empezar una nueva vida con una mujer más joven. Parecía sinceramente arrepentido, pero el remordimiento y el arrepentimiento no son lo mismo. Lamentaba que lo hubieran descubierto, lamentaba que su plan hubiera fracasado. Lamentaba que estuviera pagando las consecuencias, pero dudaba que lamentara los años de mentiras y traición que lo habían llevado a este momento. Te lo agradezco, dije finalmente. Espero que hayas aprendido algo de todo esto. Asintió con entusiasmo, probablemente esperando que estuviera a punto de ofrecerle perdón o reconciliación. Lo he hecho. De verdad que sí, Alberta.
Sé que no lo merezco, pero ¿crees que podríamos tomar un café algún día solo para hablar? Lo miré allí de pie con su camisa arrugada y sus zapatos gastados, y sentí algo inesperado. Ni rabia ni satisfacción, sino algo mucho más profundo. Poderosa. Indiferencia. Indiferencia total y absoluta a su opinión sobre mí, a sus deseos de futuro, a su necesidad de absolución. No, Marty, dije. No creo que sea buena idea. Su rostro se ensombreció y pude ver cómo luchaba por encontrar palabras que me hicieran cambiar de opinión. Pero no había palabras que pudieran lograrlo porque yo no era la misma mujer que una vez se preocupó desesperadamente por hacerlo feliz. Debería irme, dije, empujando mi carrito hacia otra caja. Cuídate. No miré. Me alejé mientras me alejaba, pero podía sentir su mirada. Que me mirara. Que viera cómo era una mujer cuando finalmente comprendía su propio valor. Esa noche me senté en mi jardín con una taza de té y pensé en flores de plástico. Ese ridículo regalo había sido el detonante de todo lo que vino después, pero no había creado los problemas en mi matrimonio. Simplemente los había hecho imposibles de ignorar. A veces me preguntaba qué habría pasado si Marty me hubiera regalado flores de verdad ese día de la madre o ninguna. Habría seguido viviendo en la ceguera voluntaria durante otros 10 años. ¿Habría muerto sin saber lo que se siente vivir para mí en lugar de para la conveniencia de alguien más? La flor de plástico probablemente seguía tirada en algún vertedero, una pieza de belleza falsa que duraría más que la mayoría de las flores de verdad, pero que nunca traería alegría genuina a nadie. Era una metáfora perfecta del matrimonio que había dejado atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana preguntándome si quería acompañarla en un viaje de fin de semana a la costa. Respondí rápidamente que sí y sonreí. Un año atrás habría tenido que pedirle permiso a Marty para un viaje así. Habría tenido que organizar sus comidas, asegurarme de que tuviera ropa limpia y recordarle que pagara las cuentas mientras yo no estaba. Ahora podía decir que sí a lo que quisiera, cuando quisiera, por el motivo que quisiera. Podía hacer excursiones de fin de semana, clases de cerámica, largos paseos o siestas por la tarde. Podía cenar helado, dormir hasta las 9 y leer libros que Marty habría llamado aburridos. Podría ser Alberta en lugar de la esposa de alguien, la cuidadora de alguien, la idea de último momento de alguien. Al ponerse el sol sobre mi pequeño pero perfecto jardín, levanté mi taza de té en un brindis silencioso. Por las flores de plástico que revelan la verdad, por los abogados que luchan por la dignidad de las mujeres, por las cuentas bancarias a tu nombre y los apartamentos que huelen a tus propias decisiones, y sobre todo por el descubrimiento de que a veces el mejor regalo que puedes darte es el coraje de dejar atrás todo lo que te hace sentir pequeño. A los 64 años, finalmente estaba aprendiendo lo que significaba florecer. Ahora siento curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que sin duda les sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.